Ultra Casanare. Vamos por más. A continuación, en ultracasanare.com, Diego Aranguren y Luis Fernando Gómez, junto a sus panelistas invitados, mostrarán diferentes puntos de vista sobre temas de interés. Nuestro propósito es ser un espacio para presentar diversas perspectivas y construir un diálogo sano y enriquecedor. Bienvenidos a Contrapunto en Ultra Casanare. Vamos por más. Muy buenas tardes para todos ustedes, televidentes de Ultra Casanare. Buenas tardes, Luis Fernando. Diego, muy buenas tardes. Hoy con nuestra tercera sesión de Contrapunto 24. Bueno, hoy estamos en nuestro tercer programa y a todos ustedes cordialmente pues invitados a este nuevo espacio, este programa que lo llamamos Contrapunto 24. Hemos hecho 2 programas para analizar, debatir, discutir varios temas y hoy tenemos un tema también muy interesante que se habla casi todos los días, un tema que nos interesa absolutamente a todos los colombianos y que hoy traemos a colación en este programa. Y para ello pues obviamente tenemos 2 grandes invitados, 2 invitados de lujo a quien le agradecemos. Bajo la producción de Gregory Solís, redes sociales Jenny Orozco y nuestra directora general Adriana Costa, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa Contrapunto 24. Hoy vamos a tomar un tema bien interesante y es todo lo concerniente al tema de la seguridad vial. El tema de los accidentes de tránsito, su prevención, las acciones que se vienen desarrollando por parte de las administraciones, tanto departamental como municipal, todos los temas concernientes. Hay muchas preguntas y obviamente que este es un tema que nos interesa absolutamente a todos. Hoy tenemos 2 grandes invitados, 2 personas a las que les agradecemos de antemano la posibilidad de tenerlos acá en el set de Contrapunto y quiero presentarlos. Luis Fernando, primero es la doctora Sonia Lozano, una persona a la que conozco hace muchos años, una persona casanareña, ella profesional en el área de la salud, hoy adscrita a la Secretaría de Salud Departamental, y pues la doctora Sonia Lozano es la directora de Seguridad Social y Garantía de la Calidad de la Secretaría de Salud del departamento. Por un lado, ella nos va a acompañar en el programa y nos va a dar unos datos muy interesantes, nos va a ilustrar sobre algunos interrogantes que tenemos. Y de parte de la Alcaldía de la ciudad de Yopal, tenemos nada más y nada menos que al subcomandante de tránsito. Él es Diego Diego García Peralta, a quien también le agradecemos altamente la presencia en este set. Y hombre, pues vamos a tomar la vocería también de ustedes, televidentes, quienes deseen escribir, quienes deseen hacer algunas preguntas. Hubo una ciudadana que nos pidió el favor, precisamente Luis Fernando, de hacer una pregunta para que la persona que la pueda contestar pues nos pueda ilustrar al respecto. El tema de hoy es tan importante, Diego, y el tema de la accidentalidad a nivel nacional y a nivel local, pues es un indicador alto cada año. Aquí tengo unos datos frente a personas fallecidas en accidentes de tránsito en el país en el primer trimestre. La agencia reporta un crecimiento del 4.74% con 86 muertes más que el año anterior, que fueron 1.813 contra 1.899. Y de esos 86 lamentablemente accidentados y fallecidos, de ellos 1.151 son motociclistas.
¿Cómo te parece esa cifra a terrible, nivel nacional? Terrible, lo que se traduce en el gasto público frente al tema de la responsabilidad que tienen las entidades gubernamentales frente al pago y a la refrendación que tienen frente a estas circunstancias, además de las acciones que tienen que adelantarse desde el punto de vista policivo, penal y todos los efectos que se vienen detrás como efectos de un accidente de tránsito. Siendo este uno de los sectores más reglamentados. Correcto. En donde correcto. existe una cantidad de normatividad y una cantidad de acciones precisamente para tratar de mitigar la accidentalidad o la posible accidentalidad, en este caso pues el SOAT que debe tener cada uno de las personas que se movilizan algún tipo de vehículo, sea carro o moto, y adicional a eso pues todos los seguros que por responsabilidad civil, en este caso las empresas de transporte deben tener, que en el caso de ese sector en particular estamos hablando de que decreció afortunadamente respecto al año anterior en un 28.57%. Correcto, bueno, yo creo que le vamos a dar paso inmediatamente a nuestros invitados, vamos a seguir analizando, hablando sobre este tema tan interesante como es el tema de la seguridad vial. Y vamos a darle el paso primero pues a las mujeres, si me lo permiten, señor subcomandante, doctora Sonia, bienvenida primero a este programa Contrapunto 24, siéntase como en su casa, esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe para hablar de diferentes temas y hoy tenemos que hablar del tema de seguridad vial. Entonces, bienvenida. Fernando, si usted quiere empezar. Doctora, bienvenida a Contrapunto 24. Gracias. Una de las estadísticas que hemos consultado es las horas de la accidentalidad. Generalmente la accidentalidad se da en horarios entre las 6 y las 9 de la noche. Y realmente uno encuentra que en el municipio de Yopal, pues la accidentalidad a esa hora no es menor y cada fin de semana son 5, 7, 8 accidentes, en este caso de moto en su mayoría. ¿Por qué es tan difícil establecer esos controles? ¿Por qué es tan difícil que la ciudadanía tome conciencia respecto al uso de los cascos para protección o el no conducir cuando va a ingerir algún tipo de bebida alcohólica y demás? ¿Por qué son tan difíciles implementar estas acciones? Pues es una falta de cultura vial que tenemos, sobre todo en nuestra población joven. Si ustedes se dan cuenta, las cifras de las personas que se accidentan en su gran mayoría son jóvenes entre los 18 y 30 años, donde desafortunadamente muchos de ellos fallecen y otros, que es peor aún, quedan en condición de discapacidad, muchos de ellos en sillas de ruedas, con una paraplegia o en un estado vegetativo. Entonces es muy preocupante, de verdad que se ha hecho un análisis porque se trabaja esto en los colegios, de manera articulada, pues existe un comité, ¿cierto? Y se aborda toda esta temática, pero la verdad no entendemos, y yo digo, la gente pareciera que a veces sale a las calles a matarse. Y esto nos pasó en Semana Santa, donde desafortunadamente tuvimos 90 accidentes en esta semana, de los cuales en el departamento fallecieron 11 personas, y es una situación, la verdad, muy, muy preocupante. Si nosotros vemos las cifras de este año, mes a mes han aumentado. En enero tuvimos 162 accidentes, pues lo que se reporta al CRUE, porque obviamente nuestro comandante tendrá unas cifras más exactas, porque hay accidentes que no se reportan al CRUE cuando, digamos, no hay heridos o no hay trauma dentro del accidente, personas lesionadas, entonces pues estos accidentes no son reportados, o muchos de ellos que quizás no llaman, sino que de una vez llevan la persona en un vehículo particular y pues no solicitan la ambulancia, razón por la cual pues no, digamos, esta cifra que yo le estoy reportando es la que nos informan al CRUE. En el mes de enero fueron 162 accidentes, en el mes de febrero subimos a 230,
en el mes de marzo a 241. Y como le digo, en una semana, que fue la Semana Santa del 1 al 9 de abril, tuvimos 90 accidentes. Pues obviamente hoy todavía es 28, no tengo el reporte de todo el mes, pero desafortunadamente ha ido en aumento, y lo más preocupante, la alta mortalidad que tenemos en el departamento. Es una cifra muy preocupante. Así es. Y quiero traer a colación, doctora Sonia, subcomandante, y Luis Fernando. Investigando, encontré el decreto número 1430 del 29 de julio del 2022, por medio del cual se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Y hay unos datos supremamente interesantes, subcomandante. A nivel nacional, los motociclistas representan el 51% de las víctimas fatales en el país. Y en Yopal y en el departamento de Casanare tenemos un departamento con muchísimas motos. ¿Cómo estamos, señor subcomandante, frente al tema de los accidentes en moto? ¿Se presentan con más eventualidad que los accidentes en vehículo, en carro? Buenas tardes, ¿cómo están, Diego, Fernando? Sí, efectivamente, como usted lo menciona, el actor vial motociclista es el más vulnerable a la hora de estos eventos, en el entendido que este tipo de vehículos no cuenta con una carrocería ni unos sistemas de seguridad que generen mayor protección como si lo hacen los vehículos automotores. Aquí los motociclistas, por el simple hecho de caerse de la motocicleta, un volcamiento lateral de ellos, ya puede generar una fractura de alguna de las extremidades inferiores. Es decir, que es mucho más propenso a generar las lesiones. En el año 2022 generó la ley 2251 cuando habla de los accidentes de tránsito siniestros viales con solamente daños materiales. Ya la autoridad de tránsito no conoce estos eventos. Muchas personas, quizás porque la ausencia del SOAT, de la revisión técnico-mecánica, se caen de sus motocicletas o se estrellan entre dos motociclistas, pero como saben que viene una sanción o una responsabilidad contravencional, ellos omiten la atención por parte de la autoridad de tránsito. Es decir, que como le dice la doctora Sonia, efectivamente hay muchísimos casos que no se conocen por parte de la autoridad, toda vez de que se teme de pronto por un comparendo por no tener SOAT, revisión técnico-mecánica. Se van para sus casas, se curan allá sus heridas. En el caso de que ya son fracturas, pues es mucho más complejo. Inclusive hay casos que ingresan y no dicen que es por accidente de tránsito, sino que se caen de las escaleras, se caen de un primer piso, un segundo piso. Pero pues ya la experiencia de los médicos, ellos determinan que efectivamente fue un siniestro vial lo que generó ese tipo de lesiones. Pero sin duda alguna los motociclistas es el actor vial más vulnerable, el que representa mayor índice de morbimortalidad en el municipio de Yopal a nivel país. Dan ustedes el dato que mencionaba la doctora de Semana Santa. De esos 9 personas que fallecieron, 7 fueron motociclistas que no utilizaban un casco de seguridad debidamente ajustado o brochado, y otros que no utilizaban casco de seguridad. Esos 9 motociclistas en Yopal, esas 9 personas, fueron motociclistas, pero 7 de ellas no utilizaban el casco de seguridad. Es un elemento que sin duda pudo haber llegado a mitigar ese trauma craneoencefálico que se generó y que posteriormente dio la pérdida de vida a estas personas, que realmente fueron personas muy jóvenes en esa semana que se presentaban en Yopal. Quiero preguntar, ¿por qué es tan difícil ejercer, por ejemplo, el control de tránsito? Y uno ve permanentemente en la ciudad de Yopal, sobre todo madres que deberían tener una conciencia mucho mayor, transportando a sus hijos al colegio en 3 y 4 muchachos o niños en una moto, y en algunas ocasiones con el agravante de que va el padre de familia, la señora y el bebecito en brazos ahí colgando, chilingueando, como se dice coloquialmente. ¿Por qué es tan difícil como establecer esos controles para que de manera preventiva se eviten ese tipo de transporte, digámoslo así, correcto, familiar? Digamos que acá no solamente en Yopal, sino a nivel nacional, siempre se ha visto a la autoridad de tránsito como los malos del paseo, digámoslo así. Tiene razón. Hacer cumplir la ley es algo muy complejo, es algo muy difícil. Realmente generar controles o controlar una población X va a ser siempre algo agobiante y va a ser algo que les va a generar un sinsabor a la comunidad, porque creen que los están reprimiendo, porque el derecho al trabajo, que el derecho a la educación, algo puntual. Digamos, va a ser la mamá con los 2 niños sin casco, viene la autoridad de tránsito a generar un control y hacerle un comparendo e inmovilizar la motocicleta porque los menores van sin casco. La comunidad en general, ¿qué dirá?
deje a la mamá que va a llevar a los niños al colegio, ¿cierto? Lo ven desde ese punto, pero no lo van a ver desde la parte preventiva, que quizás más adelante caiga de su motocicleta, de pronto el menor se caiga de la moto, se golpee la cabeza y fallece. En ese momento, cuando ese menor fallece, entonces sí entran a ver por qué la autoridad no hizo nada. Pero cuando la autoridad está haciendo su control, atacan la autoridad y los ven como los malos en el momento del paseo. Realmente sí, la autoridad de tránsito siempre va a ser vista con los ojos que no es, con los ojos quizás de los represivos, los que no hacen el trabajo que deberían hacer, pero sin duda alguna el control hay que hacerlo. Y sobre todo, permítame, Diego, porque todos queremos tener derechos, pero no tenemos obligaciones. El problema de nuestro país. Correcto. Yo quisiera sumar a lo que dice nuestro subcomandante, y es precisamente esas causas de accidentalidad. A nivel departamental, doctora Sonia, como entidad territorial, desde la Secretaría de Salud Departamental, ¿cuáles son las metas propuestas, digamos, por la entidad territorial en materia de prevención? ¿Hay alguna estrategia definida por parte de la Secretaría de Salud Departamental en torno a la cantidad de accidentes de tránsito? ¿Ustedes como Secretaría de Salud envían algún mensaje para trabajar en articulación con la misma alcaldía, con tránsito departamental? ¿Qué estrategias se vienen? Pues digamos, como la responsabilidad no es directa de la Secretaría de Salud, pues nosotros lo hacemos desde el área de promoción de la salud y prevención, ¿cierto? Okay. En este caso, pues prevención de la accidentalidad. Entonces, dentro del plan de intervenciones colectivas, en la línea de salud ambiental, que es donde pues corresponden este tipo de accidentes, nosotros hacemos programas preventivos, y eso pues se contrata con la ES Red Salud Casanare, quienes realizan diferentes actividades con el fin de pues prevenir esta accidentalidad, y es crear realmente la conciencia. Como ustedes lo decían hace un momento, uno ve esas escenas y yo quisiera de verdad todos los días grabar o tomar una foto, porque cuando voy hacia mi casa en los horarios precisamente que sabemos que es la accidentalidad y son los horarios laborales de salida de las empresas o las instituciones donde trabajamos, uno ve esa cantidad de imprudencias. El otro día me pasó y yo pasé el semáforo, pues cuando yo cojo mi semáforo estaba en verde y yo paso, cuando yo voy pasando se tira un señor con una bebé dormida, calculo de 1 año, el semáforo en rojo, y yo me fui y lo perseguí y le grité asesino hasta que me cansé, porque es eso, claro. O sea, es un asesino. Y yo le decía, o sea, ¿cómo uno se atreve a pasar un semáforo en rojo con un bebé que es mi hijo? O sea, ¿cómo soy asesino de mi propio hijo? Y no se imaginarán todas las groserías que el señor me dijo, y esa es la cultura. Entonces yo la verdad no logro entender cómo las personas actúan de esta manera ante la cultura vial, ante lo que vemos todos los días, porque es que no es un día, son todos los días, y en especial los fines de semana, esta accidentalidad tan grande en el departamento. Okay. Y quien ve desafortunadamente, y quien lleva a veces las consecuencias, o es las autoridades o somos nosotros, el Centro Regulador de Urgencias, quien regula las ambulancias para garantizar este servicio. Entonces somos los culpables, somos los malos del paseo, y las mismas empresas de periodismo, uno ve como desafortunadamente con morbo dicen, y no llegó la ambulancia. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién se pasó el semáforo en rojo? ¿Quién no portaba los elementos de protección social? ¿Quién fue el imprudente? Y la culpa es desafortunadamente de nosotros, las entidades o las autoridades. Y como lo decía el compañero Diego, así es, cuando ellos hacen retenes de control, uno ve por esas redes todos los insultos que van hacia la autoridad porque están ejerciendo el control. Entonces, alguien me manifestaba esta semana, Luis Fernando, invitados, una queja reiterativa frente a aquellas personas que trabajan con domicilios, que se pasan los semáforos constantemente en rojo. No paran precisamente aceleran en los pares me imagino por la finalidad de llevar su producto mucho más rápido al cliente,
pues no se detienen. ¿Cuáles son los factores que aumentan la accidentalidad en Yopal, Diego? Bueno, Yopal es una ciudad relativamente pequeña, no es, sus distancias en trayectos son muy cortos. En lugar a duda, acá el exceso de velocidad es uno de los principales factores que generan siniestralidad en el municipio. Uno que genera mayor mortalidad es no utilizar el casco de seguridad. Muchos dirán, pero pues un casco que me genera la diferencia entre la vida y la muerte realmente es muchísima. Es muchísima. A inicios de este año, sobre febrero, hicimos una actividad bien importante con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y era entregar 58 cascos. Dimos 58 cascos que nos aportó la Agencia Nacional. Retiramos de circulación, digámoslo así, 78 cascos de esos que llaman tipo cachucha, que no generan ningún tipo de protección, y la gente sigue utilizando ese tipo de elemento a sabiendas de que no le genera una protección adecuada a una parte tan importante de nuestro sistema y como es la cabeza. Podemos vivir sin una pierna, sin un brazo, pero cuando se da ese trauma craneoencefálico severo, realmente las probabilidades de que esa persona se salve son muy, muy pocas. Como les mencionaba hace un momento, de esos 9 fallecidos de Semana Santa, 7 fueron por trauma craneoencefálico severo, todo por no utilizar el casco. Entonces tenemos aquí lo que es exceso de velocidad, no utilizar los elementos de protección, no respetar las normas ni señales de tránsito. Es algo bien importante, que las personas no las respetan ni las cumplen. Los semáforos, las señales de pare, transitan en contravía, como lo mencionan acá, llevan a los menores de edad. No sé esos padres qué les pasa por la cabeza, que ellos sí se colocan el casco, pero a su hijo no le colocan el casco. Llevan 3 hijos en una motocicleta y los 3 van sin casco, van ahí agarrados como una garrapata, digámoslo así, ahí al padre, pero donde otro conductor de pronto se omita una señal de semáforo, los lleva por delante y van a ser 3 niños que muy probablemente pierdan la vida en un siniestro vial, todo por la irresponsabilidad del padre, entendiendo uno que quizás los lleva para el colegio, pero hay que buscar alternativas de proteger la vida de estos niños. Y aquí algo también importante que hacemos énfasis en los planteles educativos es que desde la Secretaría de Movilidad se hace un trabajo bien importante con los planteles, vamos allí, les enseñamos a los niños las medidas de protección, los elementos de protección, y ellos captan el mensaje, salen muy satisfechos. Pero cuando vuelven a la realidad de su familia, el padre no les exige que usen el casco de seguridad. Entonces nosotros hacemos el trabajo de ir allá a educarlos, los planteles educativos también, pero finalmente llega el padre y el niño de pronto le dice, papá, póngame el casco, no moleste que vamos allí nomás, no pasa nada. Entonces como que se genera esa controversia del mensaje que dan las autoridades y del que da el padre. Y finalmente, ¿a quién le va a hacer el caso el niño? Correcto. Al padre. Entonces es algo bien complejo que nos cuesta bastante acá todavía. Una pregunta, subcomandante. Dentro del tema que mencionaba la doctora Sonia de prevención, ejemplo, los viernes, cuando uno ve tanto establecimiento de comercio nocturno, en donde sabe uno que las personas están tomándose X número de cervecitas y después de un determinado horario, pues ya ve uno que acumulan mucho más cervezas en la mesa. ¿La ley, hay alguna norma que les permita a ustedes, digamos, intervenir en esos espacios de establecimiento público para controlar, por ejemplo, el grado de alcoholemia de una persona que en media hora va a salir a conducir una moto? ¿Eso se puede hacer o eso está restringido por alguna norma? Bueno, oye. No podemos generar ese control antes de la conducción. El control por parte de la autoridad se realiza durante la conducción, lamentablemente. Sí es algo que la ley es muy garantista en este sentido, es que si el conductor no se observa conduciendo para poder realizar una prueba de embriaguez, no se le puede aplicar ningún tipo de sanción. Creo que es algo más de responsabilidad de cada uno de ellos, de entender que la conducción bajo efectos del alcohol, y siempre lo he mencionado, es que en Yopal hay muchísimos espejos de esto, muchísimos de conductores bajo efectos del alcohol que han quitado vidas, que se han matado, que han resultado otras personas lesionadas realmente muy, muy graves, pero no lo entienden aún. Voy a poner un caso que se vivió en Semana Santa y uno de esos 9 personas que fallecen, falleció por trauma craneoencefálico severo. Iban en el cortejo fúnebre hacia el cementerio y atrás una caravana de motociclistas sin casco. Estamos enterrando a una persona que falleció por un trauma craneoencefálico severo por no utilizar el casco y van todas las motos atrás sin utilizar el casco. Entonces, ¿qué otro espejo quieren para entender que efectivamente es algo que les puede cobrar la vida por no utilizar un elemento de protección? Muchos dicen, no, pero es que es muy caro, 400, 500 mil pesos un casco de seguridad, pero bueno, evalúe cuánto vale su vida, cuánto puede costar para usted estar con su familia, con sus seres queridos, con sus hijos, verlos crecer. Yo creo que eso no tiene ningún tipo de precio. Entonces vean que el mensaje es bien claro y es que no
no bastan esa cantidad de espejos para entender que las normas hay que cumplirlas, y no cumplirlas porque la autoridad las exija, es porque finalmente es su integridad la que está en riesgo, es su seguridad y la de un tercero en el caso de conducir bajo efectos del alcohol. Ok. Tenemos gente opinando en nuestras redes sociales y hay una pregunta, no sé quién me la pueda responder. Tenemos otra pregunta de una persona que envía su pregunta en video, ya vamos a preparar la producción, y la pregunta que nos hacen los televidentes es: ¿qué determina quién es responsable de un accidente de tránsito? ¿Qué determina quién es responsable de un accidente de tránsito? Bueno, aquí lo importante cuando se determina la responsabilidad de un siniestro vial, aquí es importante que las personas no muevan los vehículos. Cuando la autoridad de tránsito realiza ese bosquejo topográfico o este croquis que llaman, eso es un factor determinante a la hora de poder establecer cuál fue el responsable del evento. La posición final de los vehículos, las huellas de arrastre, la huella de frenado. Con la huella de frenado se puede establecer la velocidad en la que iba un vehículo. Pero muchas personas retiran los vehículos y evitan que la autoridad conozca el caso como corresponde. La prelación de las vías, quién va por la carrera, quién va por la calle, si tiene o no tiene licencia de conducción. Ejemplo, un conductor que no tenga licencia de conducción, podemos establecer una impericia en la conducción, toda vez que no tiene una autorización por parte de la autoridad para conducir un vehículo. Es decir, esa persona no tiene por qué estar en la calle conduciendo un vehículo. O sea que él ya puede ser un responsable de ese evento. Aunque él diga que él conduce hace muchos años, pero no hay algo que sustente esa idoneidad. ¿Y en Colombia qué es? Licencia de conducción. Entonces, todos esos elementos materiales probatorios que se pueden llegar a recopilar en una escena de estas, en un siniestro, son muy importantes para poder establecer o determinar responsabilidades. En algún caso conocimos un evento en una vía donde había unas botellas de licor al dentro de un vehículo. Eso es algo que se puede establecer como que muy probablemente ese conductor va bajo efectos del alcohol, ¿verdad? Entonces son elementos que la gente, lamentablemente, pues antes de que llegue la autoridad, mueven los vehículos, los quitan, los esconden, y pues no se pueden adelantar las diligencias como corresponde para esclarecer el hecho y determinar algún responsable. Ok, vamos, Gregory, entonces con la pregunta de nuestra televidente. ¿La tenemos, por favor? Hola, soy Alexandra Benítez, ciudadana de Yopal, y quiero hacer 2 preguntas para el programa Contrapunto 24. La primera, en caso de un accidente en donde yo sea alguien que pasa, ¿a quién debo llamar en primera instancia y dónde puedo ver esos números telefónicos? Segundo, si yo estoy pagando mi SOAT, ¿cómo puedo hacer para poder aplicar y redimir ese pago que nosotros hacemos anualmente? Primero, muchas municipio de Yopal, en cuanto a la atención de casos, no se contaba con radios de comunicación. Había un número celular que estaba habilitado para la atención de casos. Con el secretario de Movilidad, el ingeniero Orlando Cruz, nos dimos en la tarea de adquirir unos radios, los cuales están enlazados a la Policía Nacional. Es decir, que cualquier atención de siniestro vial se conecta directamente por la línea 123 de la Policía Nacional. Tenemos enlace directo las 24 horas, que siempre hay una patrulla de accidentes de tránsito en el municipio, para que puedan ser atendidos estos eventos. Entonces, siempre por la línea 123, la policía la canaliza y nos la transmite al cuerpo de agentes de tránsito para que se pueda atender estos eventos. En cuanto a la póliza SOA, la pregunta que nos hace la señorita, siempre es con la aseguradora y con la epicrisis que generan en el centro médico. Resulta que si hay unos valores que el SOA genera, que es por muerte, gastos quirúrgicos, incapacidades, pero toda esta epicrisis que les dan en el centro médico, puede ser solicitada la remuneración, digámoslo así, que pagamos por la póliza SOAT para que le reintegren ese dinero. Entonces, esto se hace directamente con ese soporte médico de que ingresó efectivamente por un accidente de tránsito, le dieron una valoración de 10 días de incapacidad, 15 días, para que pueda generar el cobro con la póliza SOAT. Ok, bueno, Luis Fernando, vamos a la primera pausa. Vamos a la pausa. Y ya regresamos con Contrapunto 24. Ultra Casanare, vamos por más. El 25 de abril se cayó el proyecto liderado por la congresista Andrea Padilla del Partido Verde con 11 votos en contra, que prohibían las corridas de toros, las peleas de gallos y las corralejas.
Por un lado están los representantes que negaron este proyecto y que argumentan que las familias que viven en el campo no tienen otra alternativa que vivir de estos eventos. Y por el otro lado se encuentra la congresista Padilla junto a los que apoyan el proyecto y afirman que buscarán la figura de apelación legislativa, que es la forma en cómo se puede pedir la revisión de un proyecto cuando se considera que su votación no fue la adecuada. Esto definiendo que el proyecto estaba enfocado en la paz, la no violencia y el reconocimiento de la vida más frágil y vulnerable, que es la de los animales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberían prohibirse las corridas de toros o que se permitan y que sean las alcaldías de manera autónoma quienes decidan si realizar o no estos eventos? Déjanos tu opinión aquí en los comentarios, dale me gusta y comparte. Ultracasanare.com. Vamos por más. Estamos a Contrapunto 24 hoy con nuestros amables invitados, el subcomandante Diego García y la doctora Sonia. Doctora, una pregunta. Cuando hemos desarrollado todo este diálogo, pues volvemos a llegar a un punto fundamental que tiene que ver con la educación, con la cultura, con los programas preventivos, con lo que se hace a nivel institucional precisamente para prever y tratar de mitigar el impacto que tiene toda esta accidentalidad. Desde el punto de vista de recursos, ¿son suficientes a la hora de la verdad los recursos que se asignan para esas campañas de prevención? Es decir, ¿alcanzamos a impactar realmente a un número importante de la comunidad para que la comunidad poco a poco tome conciencia y asimile, digamos, esa cultura, esa educación, esa formación? No, pues desafortunadamente los recursos, digamos, dentro del plan de intervenciones colectivas van para diferentes dimensiones. Entonces, no solo salud ambiental, que es pues la dimensión que maneja la prevención de la accidentalidad de tránsito, sino pues hay muchísimas más dimensiones que se deben impactar. Entonces, en ese orden de ideas, pues los recursos son limitados. Sin embargo, la idea es realizar una articulación con las alcaldías, ¿cierto? Porque pues así como la entidad territorial departamental realiza un plan de intervenciones colectivas, el municipio, es decir, las entidades territoriales locales también deben realizar sus campañas de prevención. Sin embargo, ¿qué veo yo? Que estos planes de intervenciones colectivas a la fecha estamos prácticamente en el mes de mayo, ya estamos en el mes de mayo, el lunes, y no han iniciado. Entonces terminan de los 12 meses impactando 3 o 4 meses y pues no es como suficiente. Sin embargo, yo pues por lo que he visto, esto nunca será de impacto. ¿Por qué? No sé, y es lo que hay que analizar. Yo desde mi perspectiva haría un trabajo más educativo con los niños, porque es que si nosotros empezamos a educar desde los niños pequeños y no ir una charla ni dos, sino hacer una cátedra. Hace muchos años el Departamento de Norte de Santander trabajó una cátedra y se llamaba la Cátedra de Salud Pública, y es que todos los docentes formaban unos docentes para colocar dentro de su clase común y corriente, como si fuese una clase de matemáticas o español o inglés, la Cátedra de Salud Pública, y ahí educaban al niño, no solo en la prevención de la accidentalidad vial, sino en toda la prevención de las enfermedades. Y vea que esto sí impacta realmente en los menores, y lo digo porque mi hija cuando estaba en prekinder desarrolló la empresa Acueducto de Yopal una campaña con, no sé si ustedes se acuerdan de un muñequito que se llamaba Gotín, y él iba a las escuelas y a los colegios y les enseñaba que había que ahorrar el agua, y usted viera a esa niña controlándome el agua todos los días en mi casa. Entonces ahí es donde uno ve que si todos los días realmente impactamos en los niños, pues a futuro esto va a mejorar. Pero vuelvo y repito, es un trabajo a un mediano y largo plazo, no va a ser un trabajo desde ya. Es decir que va a continuar nuestra accidentalidad de tránsito hasta tanto no tengamos un mandatario que empiece desde el nivel nacional, porque no es desde el nivel local, desde el nivel nacional a impactar en la educación
y pues obviamente que prevengamos todo este tipo de patologías, porque ustedes no se imaginan el gasto que hay en una persona que queda con discapacidad. Entonces hay que colocarles pañales, hay que colocarle la rehabilitación, fisioterapia, fonoaudiología, terapia respiratoria, las cremas y cualquier cantidad de dispositivos médicos que se requieren para el mantenimiento y la vida digna de estas personas. Entonces la carga económica es muy alta para las empresas promotoras de servicios de salud. Bueno, hay una reflexión que me hace un televidente y me dicen que de manera repetitiva él observa en el Hospital Regional de la Orinoquia, en El Oro, o en el Hospital Central, casos repetidos de accidentes de tránsito, y que en algunas ocasiones no portan el SOAT. ¿Qué hacer? ¿Quién paga? ¿Quién asume esa deuda? ¿Cuál es el procedimiento? Y si hay que remitir el paciente a otra ciudad, ¿quién se encarga? ¿Quién paga? ¿Cómo estamos en esas cuentas, doctora? Excelente pregunta. Pues la verdad es una situación muy, muy difícil, porque desafortunadamente, no sé el porcentaje exacto, Diego, de personas que no portan el SOAT o que no compran el SOAT. Entonces creo que alcanza el 50%. ¿Qué pasa? Que las empresas de ambulancias, pues digamos que son las primeras que son llamadas a prestar esa atención prehospitalaria, es decir, antes de ser trasladados al hospital o a una institución de salud, pues ellos ya se están negando a realizar esa atención. ¿Por qué? Por la deuda de ADRES. Entonces, primera respuesta, ADRES, cuando no tenemos el SOAT, la empresa aseguradora, la que maneja nuestros recursos, la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, anteriormente la llamábamos FOSIGA, ahora se llama ADRES. Esta empresa es la entidad llamada a realizar el pago, pero resulta que ADRES no hace convenios con nadie, porque pues esos son, digamos, como recobros que las instituciones deben hacerle a ellos. Digamos, ellos son buenos pagadores, pero el pago se realiza por medio de una plataforma, y los prestadores de servicios de salud dicen que es muy difícil realizar el proceso en la plataforma, razón por la cual, y segunda respuesta, la cartera que tenemos es muy alta. El Solo Oro nos ha reportado, por atención de estas personas sin SOAT, 11.900 millones que le adeuda ADRES a la fecha. Muchísimo dinero. Razón por la cual hicimos la gestión desde la Secretaría de Salud con el Ministerio, y hoy precisamente están en una capacitación desde las 10 de la mañana, están en una capacitación en la Cámara de Comercio, en el Salón Bandola, ADRES con las empresas de transporte de ambulancias, con las instituciones de salud que prestan servicios de urgencias y con otras empresas que prestan el servicio de unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Diego lo manifestaba. La gran mayoría de estas personas sufren accidentes o traumas cráneoencefálicos severos que requieren una unidad de cuidados intensivos, que requieren cirugía, que requieren unos procedimientos de alto costo, y pues a estas empresas les debemos esta alta cartera. Y pues de verdad que, perdóneme la expresión, pero las empresas están reventadas, tanto las empresas de ambulancias como las instituciones de salud. Y es otro llamado que le hacemos a la comunidad: por favor, adquieran su SOAT. ¿Por qué? Tercera respuesta. Cuando vamos a trasladar un paciente, y nos pasó ayer, antier, me llamaba una diputada y me decía: doctora Sonia, ¿qué hacemos? Necesitamos un muchacho de 17 años del municipio de Villanueva con un trauma craneoencefálico severo y había que remitirlo urgente. Desafortunadamente la persona no contaba con SOAT, presentó un SOAT, pero resulta que este SOAT era falso y le correspondía a ADRES. Dígame, una empresa de ambulancias que cuesta más o menos alrededor de 8 millones de pesos un traslado en un avión ambulancia de Yopal a Bogotá,
pues nadie lo va a hacer porque son 8 millones de pesos. Es la tripulación, donde obviamente debe venir un médico, la gasolina del avión, etcétera, etcétera, todos los dispositivos médicos que se requieren para el traslado de ese usuario, pues es muy costoso y ninguna empresa va a prestar el servicio. Entonces es una situación de verdad muy difícil y nos llaman a nosotros como Secretaría de Salud y pues yo no puedo pagar porque pues no está dentro de mis competencias asumir este costo que es responsabilidad de una póliza que para eso pues se paga, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Correcto. Permítame, Luis Fernando, y hacerle un reconocimiento a la Secretaría de Salud Departamental. Me consta que esta mujer que nos acompaña hoy acá es una hormiguita trabajando todos los días, y quiero saludar también a una persona que también trabaja desde la Secretaría de Salud Departamental como una hormiguita, es la doctora Constanza Vega, también me consta, y han hecho un gran trabajo. Me alegra que estén sentados precisamente con las empresas que tienen a su cargo el tema de ambulancias. Quiero complementar un tema, señor subcomandante. Quien le habla presentó para el año 2020-2021 una acción popular, 2011, perdón, una acción popular con un colega frente al tema de la señalización, semaforización y demarcación de las vías de Yopal. Esa fue una acción popular, creo que fue de las primeras que se interpusieron en Casanare, y pues a bien tuvo el Tribunal Administrativo de Casanare en segunda instancia confirmar dicha acción popular, y por eso se evidenciaron algunos puntos estratégicos en la ciudad de Yopal para demarcar las vías y para semaforizar algunas calles o avenidas en la ciudad de Yopal. ¿Cómo estamos actualmente en temas de semáforos, en temas de señalización? ¿Tenemos algún trabajo para hacer en este semestre, en este primer semestre? ¿Ya se hizo? ¿Cómo vamos? Bueno, de parte de la Administración Municipal y la Secretaría de Movilidad sí se vienen adelantando unos estudios, de hecho están haciendo unos aforos en este momento para 4 nuevas intersecciones semafóricas que se van a instalar en el municipio de Yopal. Ya se está generando una nueva demarcación horizontal y una nueva demarcación vertical para que la comunidad tenga mucho más claro el sentido de las vías y de una u otra forma pues esto genere una mayor información a la hora de la conducción. Pero si bien es cierto, se están generando todas estas herramientas técnicas y tecnológicas para que la comunidad genere una mayor información, pues sí hay que hacer el llamado acá a que cumplan esas intersecciones semafóricas, que respeten las señales verticales, que entiendan las señales horizontales, porque no las comprenden y no las respetan como debe ser. Entonces el trabajo sí se realiza desde la parte administrativa del cuerpo técnico de ingenieros de vías, realizan este trabajo tan importante. Es un trabajo que hay que realizar todos los días, porque pues están también al acecho el vandalismo. Alguna vez sorprendimos a unas personas robándose las señales de tránsito, entonces es algo que también la comunidad tiene que ayudarnos, porque finalmente es algo que nos va a servir a todos. Discúlpeme, aquí somos expertos en tener chivas. Otra. Así es la y le vamos a pedir una a nuestro subcomandante que nos la dé. ¿Nos puede decir los 4 puntos nuevos donde se van a poner los semáforos? No, como le mencionaba, están haciendo los aforos, se están arreglando los aforos para el cual de ellos genera o realmente se requiere esa intersección semafórica. ¿Las vías, va a haber alguna que va a cambiar algún sentido o seguimos no, seguimos como estamos? Lo que se va a generar es una mayor señalización, una mejor señalización, demarcar nuevamente la parte horizontal para eso que, como mencionaba, muchísimo. Exacto, pero ayuda en el entendido de que la comunidad la respete. Correcto. Porque si vemos las señales que me indican el sentido vial, pero ni con la señal porque me voy en contravía, pues no genera ninguna funcionalidad. Entonces sí se están realizando los estudios para ello. Quiero aprovechar la pregunta de Diego para mirarla ahora desde el otro punto de vista. Yo he hecho varios comentarios respecto a la falta de cultura y a la falta de civismo de algunos motociclistas y demás, pero también tengo que considerar las vías de la ciudad y las vías donde encontramos unas troneras, y ahora con las lluvias pues no se ven, y esto también genera una accidentalidad en algunos sectores de la ciudad. ¿Qué debe hacer un ciudadano que se accidenta ante un hueco de estos, ante el municipio o ante qué entidades? ¿Qué debe hacer para también tener derecho a hacer el reclamo o la queja frente a su accidente? Pues yo pienso que demandar, o sea, está en todo el derecho de demandar. A mí me pasó alguna vez
precisamente usted lo acaba de decir, era por esta época y había un hueco por el lado del aeropuerto de lado a lado. Y yo iba en mi moto, cuando lo vi, pues fue encima y caí. Ya era tarde. Caí al charco y obvio, cuando caí al charco salí volando y tuvieron que cogerme puntos y todo. Y pues de verdad tuve toda la intención de demandar al municipio, porque pues estamos en nuestro derecho. Es un hueco, y además que no era un hueco pequeño, era de lado a lado, o sea, por ningún lado lo hubiese podido esquivar. Entonces pienso que la ciudadanía está en todo su derecho de demandar, porque pues las vías es responsabilidad de las autoridades igualmente. ¿Pero existe alguna acción puntual primaria para eso o simplemente es emprender una acción legal? Sí, pues inicialmente, y bueno, ustedes mencionaron algo importante acá, es que exigimos nuestros derechos, pero vamos a ver nuestros deberes. Entonces hay que ver varias cosas allí. Uno de ellos, yo caigo de pronto en un hueco que la administración o la entidad encargada del mantenimiento de este eje vial no tuvo a bien hacer su mantenimiento cuando corresponde, pero resulta que yo voy sin licencia de conducción. No debería estar allí, ¿verdad? De pronto que voy bajo efectos del alcohol, no tengo un SOAT. Entonces son varios aspectos que hay que tener en cuenta, pero sí, claro, inicialmente pues hay una entidad que es la encargada del mantenimiento de las vías. Vamos a hablar del perímetro urbano, de la zona rural. Por eso hay algunas que están concesionadas, algunas que se entregan a concesiones para que su mantenimiento sea mucho mejor. Por eso quizás ustedes ven que las vías donde pagamos peaje son unas vías que están en muy buenas condiciones, porque estamos pagando por un servicio de una u otra forma. Las vías que no están concesionadas, pues finalmente nosotros pagamos una serie de impuestos por rodamiento, por semaforización, etcétera, etcétera. Entonces sí deberían tener unas vías en muy buenas condiciones. Claramente, y me atrevo a decir esto sin de pronto llegar a generar ninguna serie de susceptibilidades, pero he trabajado en departamentos como Caquetá, Putumayo, Arauca, y realmente las vías de Yopal son muy buenas en comparación a otras vías. Sí tienen sus falencias claramente, pero Yopal tiene unas ciudades vías en doble calzada, muchas de ellas muy bien señalizadas. Acá realmente es muy difícil perderse. Acá hay muy buena señalización en comparación, como les mencionaba, a otras ciudades del país que no cuentan con estos sistemas de señalización y con una infraestructura que está medianamente bien. Entonces sí hay que entender muchas cosas de eso, y como les mencionaba antes, de ver de pronto todos los derechos que yo puedo exigir, sí ver si estoy cumpliendo con mis deberes como ciudadano y entrar a evaluar todo esto. Y es de reconocer, Luis Fernando y queridos televidentes, y mencionarlo, Diego, reconocerle el trabajo que ha tenido la Secretaría de Tránsito en la ciudad de Yopal. Constantemente vemos los operativos que ustedes realizan, las acciones de prevención. Yo he visto cómo cientos de yopaleños están sentados, muy bien organizados, en carpas, y hay alguien hablándoles y explicándoles, o porque no llevan el casco, porque no portan los documentos, y creo que estas acciones mitigan de alguna u otra manera la posibilidad de decir, oiga, yo no vuelvo a hacer, ni vuelvo a incurrir en lo que hice, porque me tienen, primero, ya saben si trabajo en una empresa domiciliaria, o ya conocen mi moto. Bueno, hay muchas circunstancias, y esto lo valoramos desde esta tribuna, y los instamos a que se sigan haciendo. Hay otro tema, perdona Luisfer, hay otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con ustedes, pero ayer lo presenciamos, es el tema de las vías como quedan totalmente inundadas y el problema de aguas lluvias que tenemos en la ciudad de Yopal. Y allí pues obviamente pues ni señalización ni nada. Y el problema es que no aprovechamos el verano para limpiar las alcantarillas, y llega la época de lluvias y se rebosan las aguas. Los sumideros. Y la observación que hacía hace un momento la doctora Sonia, esos huecazos que hay sobre la calle 40, cerca del aeropuerto, están en este momento ya llenos de agua. Los motociclistas y las demás personas que van en vehículos o en bicicleta no los ven, y ayer me tocó ver una persona en una bicicleta cómo se caía, precisamente porque no hay mire cómo son las cosas de la vida, Luis Fernando, en comparación con otras ciudades, que era lo que decía Diego. La malla vial de la ciudad de Yopal no es la mejor. En general es una buena malla. Pero es una buena, es aceptable. ¿Que hay que mejorar? Claro, hay que mejorar. He conocido en otras regiones del país los famosos parques Intra, que anteriormente era el Instituto de
transporte. Correcto. ¿Cómo era? ¿Instituto de Transporte qué? Bueno, el que hoy en día es Invías. Exacto. Y precisamente servían como parques didácticos, pedagógicos, en donde los niños entendían y empezaban a comprender las señales de tránsito, iban en sus triciclos, había un niño que servía a veces de guarda de tránsito y se genera una cultura. Hay semáforos. Exacto, y se genera una cultura. Yo creo que en estos 3 programas hemos tocado un tema transversal y es el tema de la educación, correcto, de la cultura que nos hace falta desafortunadamente en el país. Quiero aprovechar al comandante para hacer una pregunta relacionada con la normatividad para la venta de motocicletas. La alcaldesa Claudia López hace unos días hacía la crítica constructiva por demás de que hacía falta de control en la venta de este tipo de vehículos, porque quien los adquiría pues prácticamente llenaba unos requisitos muy sencillos y al final salía una moto financiada en donde muchas veces, como mencionó la doctora Sonia hace un momento, el SOAT no es legal y salen a rodar por una ciudad y obviamente sin los cursos apropiados para la conducción de motos. Ve uno mucho motociclista que los espejos laterales no los utilizan, los espejos apuntan para todos lados, menos realmente para la vía, para poder cambiar de carril, no toman la direccional para cambiar de carril, o sea, zigzaguean de manera alocada por las distintas vías. Esa reglamentación, comandante, hoy día ¿cómo está? ¿Qué tan exigente realmente es para que una persona que va a conducir una moto realmente cumpla con los requisitos y haga el curso indicado para ello? Bueno, hay varios aspectos en el tema de esta normatividad y algo que sí falla mucho en nuestro estado es que adquirir un vehículo en Colombia es muy fácil. En muchas oportunidades se lo dan inclusive hasta llevando el recibo de la luz. Entonces, tiene el recibo de la luz, tiene capacidad de endeudamiento, ahí tiene su carro, ahí tiene su motocicleta. No me interesa si tiene licencia, tiene capacidad de endeudamiento. Entonces es una falla que se está dando directamente desde quien comercializa los vehículos automotores. Pero pues no están obligados a exigir una licencia de conducción para el que vaya a comprar un vehículo. Usted lo puede comprar y lo puede sacar si quiere, usted verá si lo parquea o no lo conduce. Entonces una falla principal acá. Otra de las fallas que se da es en las escuelas de conducción. Yo soy instructor de conducción, di clases en una escuela de Medellín de conducción a los futuros conductores y es algo que sin duda uno observa que la misma comunidad, el mismo aspirante a licencia de conducción busca la manera más fácil de hacer eso. Si es que yo ya sé conducir, no necesito aprender, no necesito que me enseñen nada, deben mi licencia rápido. Yo que voy a perder el tiempo acá 30 horas de clases si yo ya sé todo eso. Y les hacían una pregunta sencilla como que, dígame una señal reglamentaria. No sé eso, pero yo ya sé manejar el carro, necesito manejar el carro. Pero entonces es un conjunto de la parte teórica con la parte práctica, que sí, claro, cualquiera puede conducir un vehículo y la práctica es el maestro. Pero también tenemos que entender que hay mucha parte teórica, identificar de pronto relación de señales, cuáles son las reglamentarias, preventivas, la normatividad, qué puedo, qué no puedo hacer, cuáles son esas conductas que puedo generar a la hora de conducir un vehículo, y la comunidad no lo quiere hacer, por una parte de la comunidad. Y otras son las escuelas de conducción, que en algunas escuelas con tal de no pagarle a un instructor, dicen acá haga el curso que aquí no tiene que venir a clase. Y nos ahorramos la plática del instructor y me está quedando más plata a mí. Y si yo le ofrezco a un ciudadano, le voy a dar una licencia de conducción pero no hace el curso, en 15 días venga por su licencia, pues buscamos la ley del menor esfuerzo y lo que me quede más sencillo a mí. Entonces sí es algo que está fallando de las escuelas de conducción, de las comercializadoras de los vehículos, que no se ponen como en esa responsabilidad social que también recae en ellos, pero que pues si bien es cierto, la ley es clara en cuanto a las escuelas de conducción, se ve muchísima evasión de personas a la hora de hacer el curso de conducción. Y en la venta de vehículos, pues si no hay algo que esté establecido en nuestro país, que usted debe presentar una licencia para comprar un vehículo. Como le mencionaba, muchas oportunidades solamente verifican es capacidad de endeudamiento, llévese su moto, llévese su carro, es más, sin cuota inicial le damos su motocicleta y salga, no me interesa si sabe conducir, pero necesito es que se lleve una motocicleta de acá a 0 kilómetros, que levanta 120 kilómetros por hora, y no me importa si se pone casco, pero llévese la moto de acá. Entonces es una responsabilidad que todos deberían tener, y como siempre lo hemos dicho desde la Secretaría de Movilidad, esto es un problema de absolutamente todos. Esto no hay que ver solamente salud y Secretaría de Movilidad, absolutamente todos tienen que ver con el tema, porque finalmente quienes están perdiendo la vida
personas muy jóvenes que productivamente para el municipio ya no van a servir, y se está generando ese detrimento patrimonial para el Estado por aseguradoras, por ADRES, que es un problema de salud pública impresionante, que la comunidad no lo ve así. Ellos no les interesa porque quizás no les ha afectado de manera directa, pero quien lo vive realmente se da cuenta que sí es algo muy, muy complicado de sobrellevar, de entender, de vivir, y más allá esas secuelas que quedan de forma permanente para muchos conductores y no le dan realmente la importancia que tiene. Luis Fernando mencionaba que el mayor índice de accidentalidad se presenta de 6 a 9 de la noche. Y los días domingo. ¿Cuáles son esas vías o avenidas de la ciudad de Yopal donde más se presentan accidentes, Diego? Bueno, ese horario que ustedes manejan, realmente nosotros tenemos una tabla completamente diferente aquí. Aquí no hay hora. Aquí en el momento que usted menos espera. La madrugada, mediodía. Inclusive ayer con ese aguacero torrencial se estrellaron. Sí. Uno imagina que cuando está lloviendo tan duro nadie sale, no, pero también se estrellan en ese momento. Despacio con sus luces de parqueo. Exacto. Entonces, son cosas que hay que entrar a prevenir. Y, por ejemplo, ayer cuando iba yo para mi casa, pues va uno despacio y pone las estacionarias para hacerse mucho más visible. Hay personas que no optan por esas medidas de autoprotección o de seguridad para evitar que se presente un evento de eso. Entonces sí que tengamos una vía marcada donde se presenten muchos eventos, no la hay. Son muy regados por todo el municipio de Yopal, por la 40, la 50, la 24, la 30, la 29. Y lo que le mencionaba, acá puntualmente, es que sí les puedo decir algo, es a las intersecciones. Allí es donde más se generan los eventos. ¿Por qué? Porque no se respetan las señales y porque se exceden los límites de velocidad. Que el código nos habla que en una intersección se tiene que transitar a máximo 30 kilómetros por hora y no lo hacen, pasan a 60, 70 kilómetros por una intersección. Y peor aún, resulta que como conductor yo veo el semáforo en verde y yo me confío que tengo la luz en verde, ¿cierto? Va a pasar, pero yo no conozco qué tan bien viene el conductor que va a cruzar en el otro sentido. O sea, como dicen por ahí, ¿no? Seguro mató confianza. Entonces me voy seguro, voy despacio, previniendo que de pronto algún conductor o un motociclista, algunos domiciliarios, porque pues no hay que estigmatizar tampoco el gremio, pero sí hay unos domiciliarios que realmente no respetan las normas. En algún momento hicimos un control bien importante para ellos y nos dimos cuenta que muchos de ellos no tienen licencia de conducción. Entonces los empresarios o las personas que tienen estas empresas, no sé cómo hacen ese filtro para contratar a estas personas, si finalmente pues están dejando como el nombre de ellos, ¿no? Como de la empresa que tienen, sin licencia de conducción, no les revisan los documentos a las motocicletas que ellos presentan, simplemente trabaje ya. Necesito que me dé tanto por porcentaje, quizás entendería yo, pero no le prestan atención, y por eso les mencionaba que realmente es un problema que tenemos que ponerle la lupa absolutamente todos. Ok, ya vamos llegando a la finalización de este programa, Luisfer. Una última. Correcto. Una sugerencia para el subcomandante y para la Secretaría de Tránsito: evalúen de pronto, por favor, algunas intersecciones en donde la semaforización es muy cortica. O sea, yo entiendo que anteriormente la ciudad pues tenía menos vehículos. Hoy en día hay un mayor número de vehículos y hay algunos semáforos en donde el tiempo es muy pequeñito. Entonces la gente se pasa en rojo o la gente se pasa en amarillo porque no quiere esperar el semáforo. Entonces, si tuviera de pronto un poquito más de verde, evacúa un poco más la gente que está haciendo tránsito en la intersección y así todos van fluyendo. Oiga, y hablando del número de vehículos, para el año 2000, Diego y doctora Sonia, teníamos un número de 2,6 millones de vehículos en Colombia. Para el año 2021 teníamos un número de 16,8 millones de vehículos. Yo no me imagino cuántos vehículos tendremos al año 2023, deben ser obviamente mucho más, llegando a los 17, 18 millones. Bueno, ya vamos cerrando. Conclusiones, tema educación, fundamental, cultura educación, ciudadana. Cultura ciudadana. Así es, y lo importante es, doctora Sonia, ojalá tengan un poco más de recursos para hacer unas campañas que realmente logren impactar a la comunidad en Yopal fundamentalmente, porque seguimos viendo mucha gente innecesariamente accidentada y vemos gente todavía sin la cultura y la conciencia para transitar en moto particularmente. A mí me aterra ver señoras, madres, como usted lo mencionaba, vuelvo, insisto, con el bebé que no tiene ni siquiera un añito y lo llevan ahí colgando de un brazo, porque literalmente va colgando con sus piernitas al aire. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación en la noche de hoy.
esta es su casa para cuando quieran volver y contarnos un poco acerca de la movilidad, la prevención y ojalá menos accidentalidad en el municipio. Doctora Sonia, muchas gracias, muy gentil por acompañarnos. Un último mensaje desde la Secretaría de Salud Departamental, desde la Gobernación de Casanare. No, pues es un llamado de verdad a la conciencia. Pensemos en nuestros hijos, los jóvenes piensen en sus madres, que desafortunadamente son personas que quedan con su corazón destrozado, porque jamás quiero pensar en la pérdida de un hijo antes de yo morir. Entonces eso sí les pido, por favor, conciencia, porque ya no sabemos qué otra cosa hacer. Como lo decía Diego, se hacen campañas, se va a los colegios, se hacen los controles viales, pero la juventud no quiere entender la importancia de la vida y cómo se destruye un hogar, por ejemplo, cuando es un padre de familia quien fallece, y la carga económica que queda para su pareja y digamos cómo vamos a garantizar un futuro de esos hijos. Entonces, para que de verdad valoren sus familias, piensen que hoy es viernes y si quiero salir, pues dejemos el carro, dejemos la moto, que para eso existen taxis en el municipio. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. También teníamos la presencia y le agradecemos Diego García Peralta, muchas gracias. Él es el subcomandante de tránsito de la ciudad de Yopal. Un último mensaje desde la alcaldía, desde la Dirección de Tránsito y de Movilidad de la ciudad de Yopal, agradeciéndole su presencia, Diego. Y hombre, esta es una tribuna abierta para que ustedes, cuando así lo requieran, puedan utilizar estos servicios para entregar algún tipo de información a la comunidad. No, pues esencialmente a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Realmente es muy importante esos espacios para poder llegar a la comunidad yopaleña con ese mensaje tan importante. Desde la administración municipal, la Secretaría de Movilidad, el cuerpo de agentes de tránsito, los técnicos y promotores viales que mantenemos día a día realizando esta actividad tan compleja como es la de generar el control en la movilidad en el tránsito de Yopal, sí hacer ese llamado importante al cumplimiento de las normas. No lo hagan quizás por el temor a una orden de comparendo, a una sanción. No piensen que está en riesgo finalmente su vida y su integridad o la de un tercero que se va a ver afectado acá. Como lo decía la doctora, hoy es viernes, la decisión finalmente está en las manos de cada uno de los conductores. Si conduce o no conduce bajo efectos del alcohol, nadie lo está coaccionando para que lo haga en esas condiciones. Tomen una buena decisión, finalmente eso es lo que lleva, las malas decisiones es lo que nos lleva a esos finales desastrosos, a acabar con una familia, a acabar con mi propia familia inclusive, porque puedo verme afectado de manera directa en estos siniestros viales. Entonces sí, es importante ese llamado para que nos ayuden desde cada uno de sus hogares. Los padres juegan un papel importantísimo en todo esto con los jóvenes y los niños que están percibiendo hasta ahora ese mensaje de seguridad vial para que lo mantengan en el tiempo. Y como decía la doctora, esto es un trabajo que a mediano y largo plazo va a tener sus frutos, como se dice popularmente, pues hay que educar al niño para no reprender al adulto, y eso es lo que estamos realizando desde la Secretaría de Movilidad. Correcto, muchas gracias a ustedes dos por haber venido. Esperamos que se hayan sentido cómodos, tranquilos. Ese es el objetivo desde Contrapunto 24. Estamos construyendo sociedad, estamos construyendo ciudad, estamos construyendo y ayudando precisamente a socializar estos temas tan importantes, Luis Fernando, que hemos tratado hoy. Y le hacemos la invitación a todos nuestros televidentes para que compartan este programa también con sus amigos y demás familiares y puedan comentarnos acerca de cómo les parecen los temas que hemos venido abordando en los últimos 3 programas y qué temas les gustaríamos que abordáramos en este espacio de Contrapunto 24. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Diego, un feliz fin de semana. Feliz fin de semana, esperamos que toda la gente se porte muy bien. Hoy es viernes, como lo decía la doctora Sonia, con mucha responsabilidad. Mesura. Mucha mesura y bueno, nos veremos la próxima semana. Un saludo y un abrazo para todos. Ultra Casanare, vamos por más.